Hola, les amis. Creo que todos estamos de acuerdo en decir que Orlando Magic ha pasado de ser una franquicia de la que no sabíamos muy bien hace unos años a dónde se dirigía, esos años en los que tenía en su seno a Evan Fournier, Nikola Vucevic, un largo etcétera de jugadores ni expertos, ni jóvenes, ni muy buenos, ni malos, en los que pues Orlando siempre estaba alrededor de la octava posición en la conferencia este, sin vistas a hacer nada grande en playoffs, pero tampoco sin vistas a hacer una gran reconstrucción. Y en estos tiempos creo que todos estamos de acuerdo en que han pasado y que ahora el núcleo joven de este equipo es bastante ilusionante. Pero detrás de este núcleo joven interesante, ¿qué hay? ¿Quién toma las decisiones? Y sobre todo, esa persona que está tomando las decisiones y que mueve un poco pues todos los hilos de la franquicia, ¿es de fiar? Bien. Hoy vamos a hablar de él, vamos a hablar de John Hammond, el general manager de estos Orlando Magic, y vamos a ver que es alguien que es bastante digno de confianza. Bien, ¿quién es John Hammond? Pues es un ex entrenador asistente a nivel NBA, es lo único que hizo, no llegó a jugar en las grandes ligas, que desde 1990 hasta 2001 pasó por Los Ángeles Clippers en dos ocasiones, entre 1990 y 94, y posteriormente, después de un paso de 2 años por Detroit Pistons también como asistente, no llegó a ser nunca entrenador jefe en la NBA, y en 2001, después de su última experiencia como entrenador, pasó a los despachos, no como general manager directamente, pero sí que se vio involucrado más en labores de scouting, labores internas de una franquicia que no se ven tanto en el día a día como ser un entrenador. Bien, el 11 de abril de 2008 llega a la posición de General Manager en Milwaukee Bucks. Es una posición que va a ocupar hasta el 23 de mayo de 2017. Y ese 23 de mayo de 2017 no es que sea despedido y pase un largo tiempo sin empleo, sino que ese mismo día pasa a ser el General Manager de Orlando Magic, de la franquicia de la que es ahora el mandatario, digamos, en cuanto a tomar decisiones. Y bien, ¿cuál es el track record? ¿Cuál es el historial de John Hammond? Pues bien, al principio fue un poquito más, digamos, azardoso, ¿no? No tenía tan claro el plan que tenía. Sí que la primera elección de draft que hace es un poco en conexión con lo que viene haciendo estos últimos años, porque fue Joe Alexander en el número 8 del draft en 2008. Joe Alexander es un bust monumental, es un jugador que ha sido elegido top 10 y que ha tenido una carrera, si no recuerdo mal, de tan solo 2 años en los que apenas participó, tuvo minutos la primera temporada con Milwaukee Bucks eh, sin pena ni gloria, pero tiene su relevancia dentro de lo que es todo el sistema, digamos, de elección de jugadores de John Hammond. Y es que fue parte del traspaso que llevó a la elección de Larry Sanders en 2010. Larry Sanders, pivot, que era muy largo, muy atlético, no muy fuerte, no tenía un físico rocoso, era más pues un estilo delgado, un estilo pues un poco de cuerpo a lo Giannis, digamos, salvando las distancias de nivel técnico y mental, pero jugador de ese tipo. 2010 se elige a Larry Sanders. El año siguiente dice, oye, mira, tengo algo en este Larry Sanders que tampoco había demostrado mucho en su temporada rookie, pero dijo, me gusta el potencial. Le dio 4 vueltas, elige a Tobias Harris mediante un traspaso con Charlotte Bobcats, por aquel momento ahora Charlotte Hornets. Luego, el año siguiente, seguimos con el plan. Venga, ¿por qué no? Drafteemos a John Henson. Todo esto después de haber elegido en 2009 a Brandon Jennings, un jugador que es todo lo contrario a ser largo, quizás no lo contrario a ser atlético, pero sí lo contrario a ser largo. O sea, mucho talento físico, muchos intangibles, cosas que no se pueden enseñar, brazos muy largos, centímetros, capacidad atlética muy importante. Larry Sanders, tremendo atleta. John Henson, muy, muy buen atleta. Tobias Harris, un poco menos atlético, sobre todo al principio, pero un alero largo con capacidad de tiro, aunque terminó desarrollando un poquito más el,
el tiro más tarde en su carrera, pero jugadores eso, pues con centímetros, con brazos muy largos que los puedes juntar brazo con brazo así, haciendo el hombre de Da Vinci y que te cubren la cancha entera. No de lado a lado, sino en largura. No de ancho, sino de largo. Y en 2013 llega quizás su magnum opus como general manager de Milwaukee Bucks. Draftea a Giannis Antetokounmpo, por supuesto. Y dinamita lo que ya había en esa plantilla. JJ Redick fuera, Luc Mbamute fuera, que también había elegido él en segunda ronda en 2008, y es traspasado justamente en Mbamute a cambio de una segunda ronda que termina siendo, años después, Malcolm Brogdon. Y Brandon Jennings también se va fuera, se va a Detroit Pistons a cambio de un jugador que apenas había participado en estos Pistons, apenas había tenido la oportunidad de tener minutos, que se llama Chris Middleton. ¿Vale? Algo que pareció en ese momento anecdótico, pareció que era algo pues para cuadrar un poco las cosas de cara a quitarse de encima el contrato de Brandon Jennings. O sea, daos cuenta de cómo cambian las cosas, porque al final este movimiento ha sido una tremenda victoria de Milwaukee Bucks. En 2014 elige a Jabari Parker, un jugador que en su momento había tenido comparaciones con el mejor Carmelo Anthony, la mejor versión de Melo, que después por lesiones, quizás también por falta de dedicación defensiva, etcétera, no terminó dando todo lo que podía dar, pero otra vez más apostamos por talento físico, por talento puro, digamos, y después confiamos en poder moldearlo, en que nuestro training staff vaya a ser bastante competente como para poder sacarles lo mejor de sí. Algo que no es una garantía nunca, pero es importante de cara a poder coger ese billete de lotería y conseguir la mayor suma posible. No ir a lo que sabes que tiene un suelo alto, sino ir a por el techo más alto. Ir a por el potencial más alto, porque al final, si consigues sacarle el máximo potencial a uno de esos jugadores, puede ser tremendo lo que pasa. Dixit, demuéstralo, Giannis Antetokounmpo. En 2015 traspasa a Brandon Knight, otro base que había elegido él en el draft, a cambio de Michael Carter Williams. Otra vez más, un base alto, no de brazos tan largos quizás como podríamos pensar, pero 1,95 m de base, sobre todo en esa época en la que todavía eran un poquito más pequeños en general que ahora, pues también eran centímetros, era jugador más largo de lo normal en esa posición. Y en 2016 vemos que, después de estar satisfecho con la apuesta que hizo por Giannis Antetokounmpo, quiere repetir. Y con la 10ª elección, ojo, 10ª elección, dentro de la lotería, incluso antes de lo que fue drafteado Giannis, elige a Thon Maker. Bien, salió mal. ¿Vale? Spoiler, salió mal, pero era un jugador con mucho hype en ese momento, que si no lo elige él, sale elegido en 11ª, 12ª posición, ¿eh? No nos pongamos a pensar que este jugador era algo de segunda ronda, como quizás habría sido Giannis en su momento, si no lo hubiese elegido tan alto John Hammond. En este caso era un jugador con cierto hype, que al final pues no terminó cuajando, pero sí cuajó la elección de segunda ronda que obtuvieron en un traspaso 3 años antes. Malcolm Brogdon, en efecto, rookie del año esa temporada, en gran parte debido a la lesión de Joel Embiid. Y bueno, después de todo esto, después de poner esas piezas que nunca llegó a acompañar del todo bien, quizás porque no le dio tiempo a tener la mejor versión de Giannis y poder buscarle los jugadores que le corresponden, o quizás porque estaba empeñado en draftear centímetros, talento en estado bruto y después intentar moldearlo. No se sabe muy bien cuál fue de las dos razones la que hizo que nunca terminó de rodear bien esta plantilla, nunca terminó de conseguir una plantilla totalmente equilibrada, que eso fue un trabajo del que se ocupó John Horst posteriormente en estos Milwaukee Bucks, dando finalmente un anillo que junta el trabajo por una parte de John Hammond y por otra parte de Horst. Entonces, ¿cuánto es de uno, cuánto es del otro? ¿Habría sido posible solo con John Hammond? Es una pregunta a la que no tengo la respuesta. Pero bien, como decía antes, en 2017 llega a Orlando Magic en el mes de mayo. Nada más llegar, queda clara la dirección que va a tomar. Va a seguir apostando por lo mismo que en Milwaukee Bucks. Draftea a Jonathan Isaac
y firma a Jonathan Simmons ese mismo verano. Jonathan Simmons que posteriormente va a tener un poco de relevancia, ya veremos. Se deshace además de Biyombo en 2018, un contrato que venía lastrando la franquicia por completo. Draftea a Mo Bamba, otra vez más apostamos por muchos centímetros, muchos, tanto de alto como de largo, y el potencial en estado bruto. Mo Bamba, no sé si os acordáis, en 2018 había que ver el hype que había alrededor de él, y era un hype justificado. Jugador tan largo, con tanta capacidad motriz, es decir, una buena coordinación de movimientos, pues es algo que pensábamos que podría ser el próximo gran pivot y que quizás todavía tenga potencial para ser mucho mejor de lo que está dando ahora mismo, que ya es un jugador de NBA, es un jugador que sabemos que no se va a caer de la liga tan pronto. También draftea en segunda ronda ese mismo día a un tal Jared Vanderbilt, que ahora hace el deleite de la afición de Utah Jazz. Eso sí, nunca llegó Vanderbilt a jugar por Orlando Magic, fue traspasado ese mismo día a Denver Nuggets. Traspasa después en 2019 a Jonathan Simmons por Markelle Fultz, jugador importante a día de hoy, que después fue renovado, no esa misma temporada, pero después fue renovado, y drafteó a Chuma Okeke, con una elección bastante alta con respecto al rendimiento que dio Okeke en sus primeras temporadas, pero ahora mismo Okeke es un parte del proyecto, es un jugador que está teniendo minutos importantes y que demuestra que es capaz de ser un complemento dentro de pues, este Orlando Magic, esta franquicia. Y además renovó en ese momento a Terence Ross con un contrato que en su momento se dijo, ¿por qué? ¿Por qué le renuevan a Terence Ross? Y ahora mismo ese contrato está pareciendo algo muy bueno. Es una muy buena opción para tener en salida de banquillo con un equipo que intenta empezar a progresar, empezar a competir a día de hoy, que en su momento fue cuestionado, como decía, pero se mantenía en los valores del contrato anterior de Terence Ross con un salary cap, un tope salarial que cada vez es más alto. Por lo cual, ¿por qué no? Renueva en 2020 a Jonathan Isaac, jugador eternamente lesionado, pero que ha demostrado grandes cosas en defensa y que todavía, debido a las lesiones, no ha podido demostrar mucho, pero tiene todavía mucho margen de mejora de cara a lo que sigue teniendo de carrera por delante, y también a Markelle Fultz en ese momento. Drafteó además ese mismo año, en 2020, a Cole Anthony que viene de dar las gracias a Chicago y no es para menos porque en 2021, en esa temporada rookie de Cole Anthony, pero ya en el año 2021, traspasa John Hammond a Nikola Vucevic. Bien, es la piedra angular de estos Orlando Magic. De cabeza quiero decir que llegó a ser el máximo anotador de la franquicia a nivel histórico antes de ser traspasado. Y en contra de Vucevic, ¿qué obtiene? Ojito, obtiene a Wendell Carter Jr., una pieza clave en estos Orlando Magic. Lo renueva, además, a Wendell Carter Jr. por 4 años y 50 millones. Un robo ese contrato para lo que está dando ahora mismo Wendell Carter Jr. y lo que parece que va a dar en el futuro. Obtiene lo que termina siendo el pick 8 en el draft de 2021. Ese pick 8 en ese mismo draft de esa temporada termina siendo Franz Wagner. Y además obtiene una elección protegida para el top 4 en 2023, este draft que viene ahora, con unos Chicago Bulls que esta temporada no están siendo lo más ilusionante de la liga, que si cae fuera del top 4 es para Orlando Magic esa elección este mismo año. Y además draftea a Jalen Suggs. O sea, obtiene lo que probablemente vayan a ser 2 picks de lotería, uno de los cuales ya sabemos que salió bien porque es Franz Wagner, y Wendell Carter Jr. por Nikola Vucevic, que a día de hoy, tan solo 2 años, bueno, año y medio incluso, después del traspaso, está siendo uno de los jugadores más frustrantes en la NBA porque no defiende, y en ataque no está ofreciendo demasiado. Y en 2022, después de ganar la lotería del draft, ficha a lo que probablemente pueda ser su Giannis en estos Orlando Magic. Y es Paulo Banchero, por supuesto. Paulo Banchero, que está siendo un jugador, un rookie que tiene una temporada histórica hasta ahora, y un jugador que demuestra un potencial
fuera de lo común, totalmente fuera de lo común. Puede ser una de las superestrellas de la liga en los años venideros. O sea que tiene ya una base de plantilla con mucho talento, muy joven, todavía hay que moldear algunas cosas, pero como dije, es un general manager que apuesta por talento, 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 y después ya lo moldearemos. Jalen Suggs está dando un paso en esta temporada ya para ser uno de los acompañantes de este equipo y además uno de los líderes dentro del vestuario, pero uno de los acompañantes dentro de la cancha de lujo. Jonathan Simmons fue fichado en 2017 traspasado a cambio de Markel Fultz, que es un jugador que tiene problemas de salud cada poco, pero que cuando está disponible ha demostrado que no es tampoco el bust que se predecía de él en Philadelphia 76ers, por razones más médicas que otra cosa, pero aún así un bust en su momento. Y además se deshizo con toda la habilidad del mundo de los contratos de Billombo, etcétera, demás jugadores que tenían contratos absolutamente horribles firmados en 2016 por el anterior general manager de Orlando Magic. Sabemos, un equipo muy joven, Jonathan Isaac, Chuma Okeke, Mo Bamba todavía sigue en la plantilla, Markel Fultz, Cole Anthony, Wendell Carter Jr., Jalen Suggs, Franz Wagner, Paulo Banchero, todo es joven y además todas las selecciones de primera ronda de John Hammond, desde que llegó a la franquicia hace ya 5 años, o sea que ya ha tenido tiempo de mover alguna, siguen dentro de la franquicia. Eso es importante. Eso es importante. Habla de que esta franquicia de verdad es que considera a John Hammond que con lo que ha elegido se puede ganar a plazo. Y que si no, ya hemos visto con su etapa en Milwaukee Bucks, vas a ver sacar petróleo, auténtico petróleo, de esas elecciones, como hizo con Mbamute. Mbamute fue una elección de segunda ronda, la traspasó y terminó dando a Malcolm Brogdon. O sea que sabe elegir lejos en el draft, también lo vimos con Jared Vanderbilt, aunque no llegó a jugar con Orlando, y sabe elegir también en primera ronda. Es un muy buen general manager de draft. Ahora tendremos que ver, porque imagino que vaya a tener bastante más tiempo o que vaya a quedarse él más tiempo también en Orlando. Tendremos que ver si es capaz de complementar un roster y no solo de sentar sus bases, pero en todo caso el futuro de Orlando Magic, gracias a él, ya es brillante y ya tendremos que ver si el trabajo lo termina de hacer él o lo termina de hacer otro general manager, quizás John Horst vuelva a seguir sus pasos, quién sabe. Y solo nos queda disfrutar de estos Orlando Magic que tienen un presente ya muy interesante y un futuro más que prometedor. Y nada, habrá que seguirles en los próximos años para tener las respuestas a estas preguntas que hice sobre si es un general manager de campeonato o un general manager que te sienta las bases para ganar uno. Lo que está claro es que lo hace muy bien en su trabajo. Hasta aquí el vídeo, nada más por mi parte. Solo desearos que tengáis un gran final de día y que todo vaya bien.